Bien, estimados alumnos, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre los riñones, ¿no? Las partes del riñón. eh, Vamos a reconocer la anatomía a través de cortes, ¿no? La parte interna del riñón, qué estructura se encuentra ubicada en la parte superior de esta glándula o de estos dos riñones, ¿no? Entonces, vamos a empezar hablando de la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal, pues, está ubicado en el polo superior, ¿no?, de ambos riñones, ¿no? Entonces, en un corte sagital de la glándula suprarrenal podemos observar la capa más superficial de esta glándula, ¿no?, que corresponde a la cápsula de esta glándula suprarrenal. Por debajo de la cápsula, la corteza, ¿no?, la corteza, y profundamente la médula suprarrenal. Entonces, este corte nos permite también explicar de que estos diferentes planos, ¿no?, de la glándula suprarrenal, pues en esta capa intermedia, se podría decir, ¿no?, debajo de la cápsula suprarrenal, que corresponde a la corteza, ¿no?, suprarrenal de esta glándula, es aquí donde esta glándula va a liberar eh, ciertas hormonas, ¿no?, como es la aldosterona y también el cortisol, ¿no? Además, las glándulas suprarrenales producen también pequeñas cantidades de hormonas masculinas y femeninas, ¿no?, como son los andrógenos, conocidos también como la testosterona, ¿no?, y también los estrógenos y la progesterona. Entonces, esas hormonas se van a liberar aquí en la parte de la corteza suprarrenal, ¿no?, la corteza suprarrenal. Aquí veamos entonces la ubicación de la glándula suprarrenal, ¿no? El riñón tiene un polo superior, un polo inferior, su borde lateral, su borde medial, donde se encuentra el ilion renal, su cara anterior, su cara posterior. Entonces, en el polo superior, donde se encuentra insertada la glándula suprarrenal. Hemos reconocido que desde su parte o capa externa corresponde a la cápsula suprarrenal, a la corteza suprarrenal, y esto vendría a ser la parte más profunda, ¿no?, de esta glándula, que es la médula suprarrenal. Entonces, la médula suprarrenal también se encarga de liberar las hormonas, ¿no?, como conocidos como las catecolaminas, ¿no? Entre las más importantes está la adrenalina, también conocida como la epinefrina, ¿no? Y también la otra hormona que va a liberar esta porción interna que corresponde a la médula suprarrenal, va a liberar la noradrenalina, ¿no?, conocida también como la norepinefrina. Entonces, estas hormonas son secretadas o liberadas, ¿no?, por esta parte interna que corresponde a la glándula suprarrenal, ¿no? Entonces, estas hormonas pues se secretan o se liberan en ciertas situaciones, ¿no?, de estrés, como puede ser del miedo, ¿no?, de la lucha o el enfrentamiento, confrontamiento, y también cuando una persona pues se siente en peligro y tiene que huir, ¿no? Entonces, estas hormonas producen o hacen que el cuerpo o la persona pues tenga que defenderse, ¿no? Entonces también causa el miedo a través de las hormonas que hemos indicado, ¿no? Entonces, no solamente estas hormonas van a actuar en ciertas situaciones, como hemos indicado, sino que también van a dilatar los bronquios y la pupila. Entonces, la glándula suprarrenal tiene esa facultad de liberar ciertas hormonas. Entonces, la glándula suprarrenal, como ustedes ven, está irrigada, ¿no?, por la arteria renal. No solamente la arteria renal, sino también lo va a irrigar la arteria frénica y también la arteria aorta abdominal. Son las arterias entonces que se encargan de dar irrigación a la glándula suprarrenal. Entonces, aquí vamos a hablar ahora sobre el sistema urinario, en el cual le corresponde, ¿no?, estas dos glándulas encargadas de la producción de la orina, ¿no?, mediante la cual pues se va a eliminar los desechos nitrogenados, ¿no?, del metabolismo, como son la urea, la creatinina
y el ácido úrico. Entonces, los riñones, pues como ustedes observarán, estos están ubicados en el espacio posterior de la cavidad abdominal, ¿no? En el espacio retroperitoneo, donde nos encuentra esta capa que cubre a la cavidad abdominal, ¿no? Entonces, la capa que cubre a la cavidad abdominal vendría a ser la pleura, no el peritoneo parietal. En este caso, en esta parte posterior, no está presente esta pleura o este peritoneo, ¿no? El peritoneo parietal. Entonces, la teoría nos indica que el riñón derecho pues, se encuentra más abajo que el izquierdo, ¿no? Entonces, esta ubicación o este descenso del riñón derecho es a causa de un gran órgano que se encuentra en esta parte superior, ¿no? Que vendría a ser el hígado. Y el riñón pues se encuentra un poquito más arriba. Entonces, también nos permite reconocer en esta imagen que los riñones, pues en su polo superior se encuentran las dos glándulas suprarrenales, ¿no? Que también podemos identificar el ilion renal, ¿no? Por donde ingresa la arteria renal, tanto izquierda como la arteria renal del lado izquierdo. Y las venas, pues recogiendo la sangre venosa, ¿no? De la parte interna de cada uno de los riñones a través de las venas renales para luego desembocarlas en la vena cava inferior, ¿no? La vena cava inferior. Entonces, los riñones pues, son responsables, ¿no? De eliminar los desechos del cuerpo, ¿no? Y también de regular el equilibrio electrolítico. Y también estimula, ¿no? La producción de los glóbulos rojos. Entonces, una de las funciones importantes que tiene este gran órgano, ¿no? Que se encuentra ubicado en el espacio retroperitoneo, ¿no? En la parte posterior de la cavidad abdominal. Entonces, los riñones son dos órganos que forman parte del sistema urinario, ¿no? Y se encuentran pues situados en la parte posterior del abdomen, uno a cada lado de la columna vertebral. Y estos dos órganos pues se encuentran rodeados, ¿no? Protegidos por un tejido adiposo, ¿no? Que se extienden aproximadamente entre la 11ª costilla y la segunda a la tercera vértebra lumbar. Entonces vendría a ser la ubicación de estos dos órganos que están relacionados con el sistema urinario, ¿no? Podemos ver aquí también, miren, la irrigación de la glándula suprarrenal, ¿no? Es a través de la arteria renal. Entonces la arteria renal va a dar una rama colateral para dar irrigación a la glándula suprarrenal. Este de acá arriba son las ramas colaterales de la frénica inferior. Y este de aquí son las ramas colaterales que son directas de la aorta abdominal. Bien, entonces los riñones pues tienen aproximadamente, ¿no? O miden 12 centímetros de largo, ¿no? Tienen una longitud de 12 centímetros de largo, ¿no? Por 6 centímetros de ancho y aproximadamente tienen unos 3 centímetros de grosor y tienen un peso aproximado de 150 gramos. Entonces la capa que protege lo que se encuentra en la parte superficial del riñón, es este tejido, ¿no? De forma transparente, que vendría a ser la cápsula renal, ¿no? Esta cápsula renal no es como los otros órganos, ¿no? Que se encuentran bien adheridos, ¿no? Pero sin embargo en el riñón, pues la cápsula es un tejido que tiene mucha facilidad de desprenderse de la superficie de cada uno de los riñones, ¿no? Entonces un tejido que va a proteger, pero que tiene la facilidad de desprenderse de la superficie de este órgano. Entonces, los riñones pues están divididos en 3 zonas diferentes, ¿no? Una superficial, que vendría a ser la corteza, ¿no? De aquí para arriba, la corteza renal. De aquí para abajo, la parte medular o la médula renal. Y luego pues se va a continuar con la pelvis renal, ¿no? Vendría a ser la pelvis renal, ¿no? La que va a salir por el ilio y luego se continúa con el uréter.
En la corteza renal, toda esta parte superficial del riñón, pues se va a filtrar, ¿no? El fluido, ¿no? Que sale de la sangre. En la parte medular, ¿no? Se va a reabsorber sustancias, eh, ¿no? Que son fluidos, que son necesarios para el organismo. Entonces, en la parte medular se reabsorben sustancias, ¿no? De ese fluido que son necesarias para el organismo. También podemos aquí identificar, miren, las arterias renales, ¿no? Ambas arterias renales ingresando por el hilio renal, también las venas renales, ¿no? Entonces, en esta parte posterior del abdomen vamos a poder identificar, ¿no? A la arteria abdominal y también a la vena cava inferior. Entonces, la vena cava inferior encargada de recoger toda la sangre venosa, ¿no? De la cavidad abdominal y de la cavidad pelviana. Entonces, en la cavidad abdominal nos hemos dado cuenta de que la vena cava no recoge toda la sangre de la cavidad abdominal, ¿no? Sino que la sangre pues, venosa, ¿no? Que corresponde a los intestinos, pues van a tener otra desembocadura, ¿no? Como hemos visto que la vena porta hepática es la que va a recoger la sangre venosa de todo el intestino. Una vez que esta sangre porta hepática pues ingresa al hígado, es ahí donde a través de las arterias hepáticas, ¿no? Recién van a desembocar en la vena cava inferior. Y la vena cava inferior pues la que va a desembocar luego, antes atravesando el músculo del diafragma para desembocar en el atrio o en la aurícula derecha del corazón. Entonces, en este corte sagital, pues nos va a permitir reconocer todo lo que hemos indicado ¿no? En la otra imagen, la parte de la corteza, la parte de la médula, ¿no? También las columnas de Bertin, ¿no? Que corresponden desde aquí. ¿Qué más podemos ver? Los senos renales, ¿no? Que son tejidos, ¿no? Adiposos, ¿no? Que van a proteger a estos cálices, ¿no? Como son los cálices mayores. Entonces, los senos renales también no conformados por tejido graso, tejido adiposo. Entonces, los conductos que se abren en las vértices de las pirámides de la médula, ¿no? Como ustedes ven, es la parte de la papila renal, ¿no? Entonces, esta punta de la papila renal, pues, va a desembocar en los cálices menores, ¿no? Y también va a ser pues transportada el orina hacia los cálices mayores para luego desembocar en la pelvis renal, ¿no? La pelvis renal pues tiene dos porciones, una interna y la otra externa, ¿no? La que sale por el hilio renal y luego se va a continuar con el uréter. Ahora, en la corteza renal, ¿no? En la corteza renal vamos a poder identificar, ¿no? A través de microscopio, ¿no? Porque esta vista es una vista microscópica, ¿no? Miren, por ejemplo, la corteza renal está conformada por toda esta zona de aquí, ¿no? Que es un color característico de la corteza renal, ¿no? Que es de color amarillo. Entonces esta línea nos representa estas dos porciones de riñón, ¿no? La línea hacia arriba vendría a ser la corteza renal, ¿no? De la línea hacia abajo, la médula renal. Entonces la corteza de riñón o la corteza renal pues es de color amarillo, ¿no? Que rodea a las pirámides, excepto la papila renal, ¿no? Entonces va a rodear a las pirámides de Malpighi, excepto a las papilas renales, ¿no? Que separa la base de las pirámides de la superficie del riñón. Entonces, esta base de las pirámides, pues, es el límite, ¿no? Entre la parte medular y la parte de la corteza renal. Entonces, también aquí podemos reconocer en esta parte de la corteza, ¿no? Las columnas de Bertin, ¿no? Entonces, vendría a ser las columnas de Bertin, las que generalmente se encuentran entre las pirámides de Malpighi. ¿Qué otra cosa vamos a reconocer en la corteza renal? ¿No? El glomérulo, ¿no? Que va a producir, aquí se produce la filtración,
¿no? De la sangre y a través de los túbulos contorneados, tanto proximales como distales, ¿no? Entonces, estos dos van a formar el asa de Helen, ¿no? Forman asa de Helen. Y luego los túbulos colectores de orina, los túbulos colectores de orina van a desembocar en este túbulo conector mayor, ¿no? Para luego desembocar en la papila renal. Entonces, en la corteza renal, ¿qué vamos a poder identificar? La arteria renal, la vena renal, el glomérulo, ¿no? También los túbulos contorneados proximal y el túbulo contorneado distal. Entonces todo ello se encuentra ubicado en la parte de la corteza renal. En la parte de la médula renal dijimos que corresponde a esta pirámide, ¿no? Donde vamos a observar zonas triangulares, también conocidas como las pirámides de Malpighi, ¿no? Que son aproximadamente 13 pirámides de Malpighi en cada riñón, ¿no? Entonces, en cada riñón aproximadamente va a haber 13 pirámides, ¿no? Y la papila, pues, es la que va a presentar orificios, ¿no? En los cuales se abren los conductos colectores, ¿no? Como ustedes ven, el conducto colector mayor, los conductos colectores van a desembocar en la parte de esta vértice, de esta pirámide, pues una zona cribada, ¿no? Donde hay orificios y por donde va a desembocar, ¿no? El orina. Entonces, un área cribosa de la papila renal. Entonces, toda esta zona está conformada o compuesta por túbulos colectores, ¿no? Donde pues se aprecia bien las llamadas pirámides renales, que tienen una base ancha, como ustedes lo han podido reconocer, y que van estrechándose para terminar en esta parte inferior que se le conoce como la papila renal, ¿no? Por donde esta papila renal pues va a desembocar a los cálices menores, ¿no? Entonces desemboca al cáliz menor. Entonces en la corteza renal, donde se va a poder identificar, ¿no? El asa de Helen. Entonces esta asa de Helen pues está conformado por la rama ascendente y la rama descendente. Entonces la rama ascendente y la rama descendente. Entonces, ambas forman esta asa, ¿no? Que se llama el asa de Helen. Entonces veamos aquí el polo superior del riñón, el polo inferior, su cara anterior, su borde lateral, su ilion renal, la cara posterior, ¿no? Entonces miren aquí cómo con mucha facilidad se desprende esta cápsula renal, ¿no? Se desprende la cápsula renal. Entonces la cápsula renal pues se va a desprender con mucha facilidad de la superficie de este órgano. Entonces por debajo vamos a poder reconocer la corteza, la médula renal, ¿no? Y los cálices menores. Miren los cálices menores como pues reciben, ¿no? Al orín, ¿no? Que sale a través de la papila renal. Entonces los cálices menores son tubos membranosos que están fijos alrededor de la base de cada una de las papilas. Entonces los cálices menores se reúnen por 2 o 3 grupos, ¿no? Y luego van a formar el cáliz mayor, ¿no? En este caso se forma por 3 grupos de cálices menores para luego el orín pues desembocar en el cáliz mayor. Y luego el cáliz mayor pues desemboca en la pelvis renal. Aquí también, ¿no? Nos permiten reconocer la arteria renal, entonces con sus 3 ramas, superior, intermedia e inferior, que ingresan a través del hilio renal. Entonces la vena renal también saliendo por el hilio renal. Entonces la pelvis renal es todo esto de aquí. Todo esto hasta aquí vendría a ser la pelvis renal. Entonces la pelvis renal está formado por la fusión, ¿no? De los cálices que forman una cavidad en forma de un embudo, ¿no? Una base ancha que recibe a los cálices mayores. Y por su vértice se continúa hacia abajo con el uréter, ¿no? Entonces su vértice vendría a ser esta parte aquí, la parte externa, ¿no? La que sale por el ilion renal, ¿no?
para luego continuarse con el uréter. Y aquí también podemos reconocer la pelvis renal, ¿no? Que de la fusión de los cálices forma la cavidad formada de un embudo, ¿no? Como llamada pelvis renal, que tiene su porción interna y la porción externa. Y luego pues se continúa con el uréter. Entonces el uréter tiene una longitud aproximada de 25 centímetros, ¿no? Y en su cara, bueno, desciende por la cara posterior de la cavidad abdominal. Entonces cruza los vasos ilíacos, ¿no? Y luego penetra la pelvis para desembocar en la vejiga. Entonces el uréter es la continuación, ¿no? De la parte externa de la pelvis renal. Como ya hemos indicado, pues está recorriendo la cara posterior de la cavidad abdominal y cruza por delante de la arteria ilíaca para luego desembocar en el uretra, ¿no? Entonces, luego la vejiga, pues a través de la uretra se expulsa el orín, entonces a través de la uretra es expulsada hacia la parte externa, ¿no? A través de la uretra, en este caso la uretra femenina, mide aproximadamente entre 4 a 5 centímetros, ¿no? Entonces la uretra femenina tiene una longitud entre 4 a 5 centímetros. Sin embargo, pues la uretra masculina pues tiene una longitud aproximadamente de 20 centímetros, ¿no? Que se inicia en la uretra prostática, luego se continúa con la uretra membranosa, luego pasa el diafragma pelviano inferior para luego continuarse con la uretra bulbosa y la uretra peñal. Entonces, de esa forma, el orín pues es desechado, ¿no? Hacia la parte externa. Entonces vemos aquí la vejiga. Entonces si la vejiga tiene una vértice, ¿no? Y esta vértice está suspendido por este ligamento, ¿no? Que es el ligamento uraco. Y también tiene un fondo, ¿no? Tiene un fondo. Y aquí están los orificios del ureter. Entonces ambos orificios del ureter van a formar acá un trígono, que es el trígono de la vejiga, ¿no? Y luego vendría a ser acá pues la parte inferior, ¿no? Donde podemos, acá se encuentra el istmo de la vejiga, donde podemos reconocer lateralmente a los músculos esfínteres internos de la uretra. Entonces todo esto vendría a ser los músculos esfínter interno de la uretra. Y a la altura de la uretra intermedia membranosa se encuentran los músculos esfínteres externos de la uretra. Entonces esos son los que van a, pues cuando hay necesidad de miccionar, pues eso se relaja, ¿no? Ambos músculos se relajan. Cuando se termina de vaciar la vejiga, pues esos músculos inmediatamente se contraen, ¿no? Para evitar el descenso de la orina. Entonces son músculos que tienen funciones, ¿no? De dilatarse y contraerse para dar paso al orina. Bien, aquí entonces reconozcamos la pared posterior, ¿no? De la cavidad abdominal. Entonces la pared posterior de la cavidad abdominal nos va a permitir reconocer en su techo, en la parte superior, corresponde al músculo del diafragma. Entonces el músculo del diafragma, ya hemos repasado, ¿no? La inserción de este músculo. Entonces también este músculo del diafragma es el límite, ¿no? Entre la cavidad abdominal y la cavidad torácica. Entonces su parte intermedia, pues vamos a reconocer, ¿no? Esta parte intermedia, ¿no? Que está formado estos, por estos tendones, ¿no? Que se le conoce como el centro tendinoso del diafragma. Todo este blanco es el centro tendinoso del diafragma, donde vamos a reconocer estos orificios. Por ejemplo, en el lado derecho hay un orificio o un anillo, ¿no? Por donde va a pasar la vena cava inferior, ¿no? Entonces, este orificio que se encuentra en el centro tendinoso del diafragma corresponde para el paso de la vena cava inferior. Entonces, toda la sangre de la cavidad pelviana, de la cavidad abdominal, ya dijimos, no todas de la cavidad abdominal, ¿no? Van a desembocar en la cava inferior.
para luego desembocarlo en el atrio o la aurícula derecha, ¿no?, del corazón. Otros orificios que también vamos a reconocer en el diafragma corresponde a este aquí, ¿no?, al orificio del esófago. El orificio del esófago, donde podemos reconocer aquí que la tercera porción, ¿no?, del esófago se encuentra en la cavidad abdominal y esta pues está pasando junto con el nervio vago, ¿no? Dijimos que el nervio vago pues es el que desciende junto con el esófago, ¿no? Entonces aquí también reconozcamos, ¿no?, los troncos vagales o el nervio vago, ¿no?, apareciéndose en la cara inferior del diafragma. Entonces el esófago, de aquí sabemos que el esófago en la cavidad abdominal tiene un corto recorrido, ¿no?, lo que luego se va a insertar a través del cardias hacia el estómago. En la parte posterior también, ¿no?, podemos reconocer a este orificio, ¿no?, que se encuentra por delante de la columna vertebral. Corresponde el orificio para la aorta, ¿no?, corresponde el orificio para la aorta. Entonces la aorta abdominal pues también está atravesando o pasando el músculo del diafragma. Por detrás de la aorta, este color verde representa al conducto torácico, ¿no? Es el conducto torácico, es el que recoge la linfa, ¿no?, de la parte inferior de la cavidad abdominal y la cavidad pelviana. Entonces, el conducto torácico, la arteria aorta abdominal, el esófago con los nervios troncos vagales, el orificio que corresponde para la vena cava inferior. ¿Qué más podemos reconocer aquí? No podemos reconocer también estos pilares, ¿no?, que son los pilares del diafragma, ¿no?, tanto derecho como izquierdo, ¿no? El pilar, en este caso derecho, y el pilar izquierdo, para luego ¿no?, unirse y formar pues este conducto que corresponde al esófago, ¿no? Entonces estos pilares pues tienen, como ustedes pueden observar, inserciones entre la L1 hasta la L3 en la parte posterior de la cavidad abdominal, ¿no?, en los cuerpos vertebrales. Y lateralmente vamos a reconocer aquí, ¿no?, los nervios esplénicos, ¿no?, torácicos mayor y menor, y también el limo, ¿no?, que vienen pues desde el tronco del simpático, ¿no?, desde la cavidad torácica. Y aquí también podemos reconocer, ¿no?, que está descendiendo la cadena del tronco del simpático, ¿no?, que lo vamos a poder identificar en la parte lateral de la columna vertebral, ¿no?, ya que tiene unión o comunicación con el ramo anterior, ¿no?, del nervio espinal, ¿no?, que se comunica a través de sus ramos comunicantes blancos y grises. En esta pared abdominal también vamos a reconocer, ¿no?, a estos músculos, que son los músculos cuadrado lumbar, ¿no? Este de aquí es el músculo cuadrado lumbar. Medialmente vamos a reconocer el músculo psoas menor, entonces pequeño aquí es el músculo psoas menor, ¿no?, el músculo psoas menor. Y por detrás, pues el músculo psoas mayor, ¿no? Todo esto vendría a ser el músculo psoas mayor. Y en la cavidad pelviana, pues el músculo ilíaco, insertándose todo en la cresta ilíaca, ¿no?, en la cresta ilíaca, y de esa forma formando las paredes pues laterales de la cavidad abdominal, ¿no? Y en la parte sacra también el músculo piriforme, ¿no?, pasando, miren, por este agujero ciático mayor, ¿no?, por debajo el músculo isquio o coxigeo, el músculo isquiocoxigeo en esta parte inferior. Y luego también podemos reconocer los músculos elevador del ano, ¿no?, en la parte inferior, en la base
que corresponde a la cavidad pelviana. Y este aquí vendría a ser pues el músculo recto coxigeo, ¿no? El músculo recto coxigeo, que prácticamente pues se encuentra en la parte medial posterior de la cavidad pelviana. Entonces estos músculos corresponden a la pared posterior de la cavidad abdominal, ¿no? A la pared posterior de la cavidad abdominal. Entonces aquí también los arcos arqueados, ¿no? Estos arcos arqueados o ligamentos arqueados, un ligamento arqueado medial, que vendría a ser este aquí, que se encuentra lateralmente a esta cadena del tronco del simpático, ¿no? Y también al ligamento arqueado lateral, que vendría a ser este aquí, ligamento arqueado medial y ligamento arqueado lateral, ¿no? Y medialmente a este ligamento arqueado medial, pues lo vamos a reconocer al tronco de simpático, ¿no? Que está pasando por el músculo del diafragma. Bien, entonces aquí vamos a reconocer, ¿no?, las arterias de la pared posterior del abdomen. Entonces las arterias de la pared posterior. Entonces aquí miren la vena cava inferior, ¿no?, el centro tendinoso del diafragma. También el esófago y la arteria abdominal, ¿no?, con todas sus ramas colaterales en esta pared posterior de la cavidad abdominal, ¿no? Aquí podemos reconocer sus primeras ramas de la arteria aorta abdominal o aorta descendente, ¿no?, como vendrían a ser estas de aquí las arterias frénicas inferiores, ¿no? Y en las arterias frénicas inferiores van a dar irrigación, ¿no?, a toda la cara inferior del diafragma. Y también, como hemos mencionado anteriormente, que esta glándula suprarrenal, ¿no?, en su parte superior va a recibir estas ramas colaterales que corresponden pues a las arterias frénicas, ¿no? Entonces las arterias frénicas van a dar ramas colaterales para irrigar la parte superior de la glándula suprarrenal, ¿no?, la glándula suprarrenal. Dijimos que la glándula suprarrenal también recibe, ¿no?, irrigación directa de la aorta abdominal, ¿no?, a través de esta arteria suprarrenal media. Entonces esta vendría a ser la arteria suprarrenal media. Y la parte inferior de la glándula suprarrenal va a ser una rama colateral de esta arteria, ¿no?, que es la arteria renal. La arteria renal entonces va a dar una rama colateral para dar irrigación a la parte inferior de la glándula suprarrenal, ¿no? Entonces de esa forma la glándula suprarrenal está irrigada, ¿no?, tanto por las arterias frénicas inferiores, por la misma arteria aorta abdominal y también por una rama colateral de la arteria renal. Y la segunda rama, ¿no?, que vendría a ser la aorta abdominal, es este tronco, ¿no?, que es el tronco celíaco. El tronco celíaco. El tronco celíaco dijimos que tiene tres ramas, ¿no?, una superior, que es la gástrica izquierda, ¿no?, esta derecha, que es la arteria hepática común, ¿no? Dijimos que esta hepática común va a dar varias ramas colaterales. Una de ellas es la que desciende, ¿no?, que es la gastroduodenal, ¿no?, o la duodenal. Y la duodenal pues ya va a dar para el páncreas y otras ramas colaterales también. La otra que da la arteria hepática común va a ser la gástrica derecha, ¿no?, la gástrica derecha. Dijimos que en la curvatura menor del estómago se unen, ¿no?, tanto, o se anastomosan, ¿no?, tanto la gástrica izquierda como la gástrica derecha. Y luego recién la arteria hepática propia, pues la que se dirige hacia el hilio del hígado, ¿no?, para dar irrigación al hígado. Y aquí, la que se dirige hacia el lado izquierdo, vendría a ser la arteria esplénica, ¿no?, la que se dirige al vaso. Pero también su trayecto va a dar otras ramas colaterales, ¿no? Son arterias omentales, también las gástricas cortas,
Entonces van a dar ramas colaterales en su trayecto a la arteria esplénica. Y luego aquí podemos reconocer, ¿no? Ya hemos reconocido, ¿no?, en la parte lateral aquí que son las arterias suprarrenales medias, ¿no? Rama directa de la aorta abdominal. Aquí es donde se nota mejor que en este lado, ¿no? Porque aquí está seccionado ya todo el riñón y la glándula suprarrenal. Entonces nos permite reconocer esta arteria suprarrenal media. La arteria renal, ¿no?, en ambos lados, tanto para el riñón izquierdo como para el riñón derecho. Y aquí entonces en la parte intermedia, a la altura de las arterias renales, ¿no?, la arteria mesentérica superior, ¿no? Entonces la arteria mesentérica superior, ya dijimos, es una arteria que va a dar irrigación al intestino delgado y también al intestino grueso, ¿no?, especialmente al ciego, al colon ascendente, al colon transverso, ¿no?, a través de sus arterias cólicas, ¿no? Entonces es el territorio de irrigación. También al intestino delgado, ¿no?, a través de las arterias yeyunales y las arterias ileales. Por debajo de la arteria mesentérica superior, acá están las dos arterias conodales, ¿no?, también conocidas como arterias testiculares, ¿no?, en los varones, y las arterias ováricas en la mujer. Y luego tenemos en la parte inferior izquierda a la arteria mesentérica inferior, ¿no?, la arteria mesentérica inferior. Y esta arteria mesentérica inferior pues tiene una rama, aquí, que vendría a ser la cólica izquierda, ¿no?, la cólica izquierda. También tiene sus ramas sigmoideas, ¿no?, sus ramas sigmoideas para el mesocolon sigmoideo y también para el colon sigmoideo. Y tiene pues su rama inferior, que vendría a ser aquí, que vendría a ser para el recto, ¿no?, la arteria rectal superior, también conocida como la arteria hemorroidal superior. Entonces la parte superior del recto está irrigada por la arteria rectal superior o hemorroidal superior. Y esta rectal superior es una rama de la mesentérica inferior. Y luego las arterias ilíacas, ¿no?, las arterias ilíacas comunes vendrían a ser las dos ramas terminales de la aorta abdominal, ¿no?, de la aorta abdominal. Son las ramas entonces terminales de la aorta abdominal. Las arterias ilíacas comunes luego se ingresan a la cavidad pelviana, donde van a dar estas otras dos ramas, ¿no?, que vendría a ser la arteria ilíaca interna y la arteria ilíaca externa. Entonces la arteria ilíaca interna, que es aquí, que se dirige a dar irrigación a toda la cavidad pelviana, ¿no?, la arteria ilíaca interna. Y la arteria ilíaca externa, que es aquí, la que luego se continúa, ¿no?, cuando pasa este anillo, se convierte en la arteria crural, o también conocida como la arteria femoral, ¿no?, que va a irrigar todo el miembro superior, ¿no?, el muslo y la pierna. Entonces aquí algunas ramas que corresponden a la arteria ilíaca interna, ¿no?, como son las arterias glútea superior, en este caso aquí, ¿no?, la arteria glútea superior. También las arterias sacras laterales, son aquí, ¿no?, las arterias sacras laterales, porque aquí vendría a ser la sacra media, ¿no? Entonces la sacra media es una rama, miren, desde la parte inferior, de la altura de la bifurcación de ambas arterias ilíacas comunes. Entonces la arteria sacra media, y desde aquí no serían las sacras, las arterias sacras laterales. Entonces son las arterias sacras laterales. Todo esto es el sacro. La parte media del sacro y la parte lateral del sacro, donde se encuentran los orificios o agujeros, ¿no?, por donde están saliendo el plexo sacro, los nervios que corresponden al plexo sacro. Entonces aquí también esta arteria
que es la arteria ilíaca interna, miren, va a dar varias ramas colaterales, ¿no? Una que se encuentra en esta lateral, que corresponde a la arteria umbilical, ¿no? La arteria umbilical, ¿no? Que es una porción permeable, ¿no? Que da origen a las arterias vesicales superiores, ¿no? Las arterias vesicales superiores. Y luego tenemos a la arteria obturatriz, que vendría a ser esta segunda rama, ¿no? Que se va al agujero obturatriz, pasa por el agujero obturatriz inclusive. La otra arteria, que es la arteria vesical inferior, ¿no? Que ingresa al conducto deferente. En la mujer, pues se va de la arteria vesical inferior, pues se dirige una rama para dar irrigación al útero, ¿no? Y luego la arteria rectal media. Entonces aquí ya mucho más pequeñas estas arterias que vendrían a ser las arteria rectal media, ¿no? La arteria glútea inferior, ¿no? Acá, que baja para abajo la arteria glútea inferior. Entonces son las ramas colaterales de la arteria ilíaca interna. La inervación, entonces, corresponde en esta parte de la cavidad abdominal. Aquí reconozcamos al tronco del simpático, ¿no? Miren el tronco del simpático, descendiendo, ya dijimos, ¿no? por esta parte posterior y lateral, ¿no? del, del músculo del diafragma, ¿no? Y aquí hemos reconocido también estos ligamentos, ¿no? Que son los ligamentos arqueados, medial y lateral. Entonces, por el ligamento arqueado medial, ¿no? Descendiendo el tronco del simpático, ¿no? Como ustedes pueden observar, el tronco del simpático ubicado en la parte lateral de la columna vertebral y está pues unido, ¿no? Con estos ramos ventrales del nervio espinal o nervio raquídeo, ¿no? A través de estos ramos que son el comunicante blanco y el gris, ¿no? El de adelante el blanco y el de atrás el gris. Entonces el tronco el simpático pues va a dar fibras simpáticas, ¿no? Para los órganos que se encuentran en la cavidad abdominal y también en la cavidad pelviana, ¿no? Como podemos ver aquí en la cavidad abdominal, pues estos nervios esplénicos que corresponden los esplénicos torácicos, ¿no? Mayor, este aquí vendría a ser el nervio esplénico mayor, ¿no? Este nervio esplénico mayor, habíamos dicho, en la cavidad torácica, ¿no? Que está formado por ¿quiénes? Por el ganglio que corresponde del 5 al 9. Entonces los ganglios de la cadena simpático del 5 al 9 forman los nervios esplénicos mayor, ¿no? Entonces no nos olvidemos que estos nervios esplénicos mayor vienen del tronco del simpático, desde la cavidad torácica. Entonces el nervio esplénico mayor, dijimos, vuelvo a repetir, está formado por los ganglios del simpático del 5 al 9, ¿no? ¿Y a dónde se va? Se va aquí al tronco celíaco, ¿no? Se va aquí a formar estos ganglios celíacos que se encuentran en la parte superior del tronco celíaco. Y este intermedio, ¿no? Que vendría a ser el nervio esplénico menor, ¿no? Este aquí, el nervio esplénico menor. Y el nervio esplénico menor está formado por los ganglios del simpático, del 10º y del 11º ganglio del simpático. Y por último, que existe aquí, el nervio esplénico, o también conocido como el imo, ¿no? Está formado por el 12º ganglio del simpático. Entonces todos ellos se unen, ¿no? Y van a formar aquí en la parte superior del tronco celíaco, van a formar los ganglios, ¿no? Que son los ganglios celíacos en esta parte superior. Entonces este ganglio celíaco, también conocido como el plexo solar, ¿no? Va a dar inervación al estómago, ¿no? Va a dar inervación al estómago, al hígado, a la vesícula, ¿no? Va a dar inervación también al vaso, al riñón, al intestino delgado, el colon transverso, el colon ascendente, ¿no? Y en la parte
superior, ¿no?, de la arteria mesentérica superior, ¿no? También hay un plexos simpáticos, ¿no?, que es la continuación del plexo celíaco, ¿no? Como ustedes ven, este ganglio mesentérico es la continuación de este plexo solar, ¿no?, que recibe una rama de la unión del nervio vago del derecho, ¿no?, que es el nervio vago, ¿no?, donde va a recibir la inervación, ¿no?, a estos troncos, tanto a los ganglios que se encuentran por encima del tronco celíaco o ganglios celíacos, o también dijimos conocidos como el plexo solar. Ganglio mesentérico, ¿no?, el ganglio mesentérico. Entonces, estos plexos son plexos simpáticos, ¿no? Entonces, este plexo simpático es la continuación del plexo celíaco o plexo solar, ¿no?, donde podemos darnos cuenta aquí que va a recibir la comunicación del décimo par craneal, ¿no?, que es el nervio vago, ¿no?, que vendría a ser el nervio vago. Y luego aquí también podemos reconocer los plexos sacros, ¿no?, un plexo sacro que está formado por la L4 a la S4, ¿no? Entonces el plexo sacro va a estar, entonces el plexo sacro, ¿no? Vamos a ver este plexo sacro cómo salen nuestros nervios por estos agujeros anteriores del sacro, ¿no? Y también este plexo está formado, miren, por este aquí, por el L4, ¿no?, por el L4. Hasta la S4 va a formar el plexo sacro. Entonces el plexo sacro también va a dar inervación, ¿no?, a los órganos que se encuentran en la cavidad pelviana. Entonces el plexo sacro también uniéndose, miren, con la cadena del simpático, ¿no?, a través de estos ganglios que se encuentran en la cavidad pelviana. Entonces acá arriba también en la pared abdominal posterior, ¿no?, vamos a reconocer estos nervios, ¿no?, que provienen, por ejemplo, aquí es el nervio subcostal, ¿no?, que proviene desde la T12, ¿no? Entonces el nervio subcostal, ¿no?, que proviene desde el ramo anterior de la T12, ¿no?, el ramo anterior de la T12. Tenemos aquí otro nervio, ¿no?, que es el nervio ilio hipogástrico, ¿no?, este aquí, el ilio hipogástrico. Este proviene desde la L1, ¿no?, del ramo ventral del L1. ¿No? Por debajo de este nervio, que es el ilio hipogástrico, tenemos el nervio, que es el nervio ilio inguinal, ¿no?, que es este aquí, el ilio inguinal. Miren cómo se va desde el ramo anterior o ventral también hacia el ingle, ¿no?, ilio inguinal. ¿Qué otros nervios podemos reconocer aquí? Vamos a reconocer en esta parte lateral, este aquí, que vendría a ser el nervio cutáneo femoral lateral, ¿no?, este aquí, el nervio cutáneo lateral femoral, como ustedes lo ven, dando inervación sensitiva o cutánea, ¿no?, al músculo, en la parte anterior del músculo. Aquí tenemos otro nervio que vendría a ser el nervio genitofemoral, ¿no?, este aquí, que se encuentra por delante del psoas menor. Entonces vendría a ser el nervio genitofemoral, ¿no?, que proviene desde la L1 y la L2, ¿no?, la L1 y de la L2, que vendría a ser el nervio genitofemoral, ¿no? Y acá abajo, este tronco ya es el nervio femoral, ¿no? El nervio femoral, este aquí, formado por la L2 y la L4, ¿no?, formado por la L2 y la L4. Y estos de aquí vendrían a ser los ramos cutáneos, ¿no? Nervio genitofemoral, dijimos, formados por la L1 y L2, ¿no? Entonces son los ramos femorales, en este caso aquí, ¿no?, los ramos femorales. Y este de aquí vendría a ser el ramo
genital, ¿no? En la parte medial o interna, el ramo genital. ¿Qué más podemos observar en esta parte del lado izquierdo? ¿No? Nos permite reconocer al nervio obturador, en este caso aquí, dentro de ese nervio obturador, ¿no? El nervio obturador, pues, proviene desde la L3, la L4, ¿no? La L3 y la L4. Y medialmente a este nervio, que es el nervio obturador, pues podemos reconocer a, a estos dos nervios importantes que son los troncos lumbosacros, ¿no? Los troncos lumbosacros que provienen desde la L4 y 5, ¿no? La L4 y L5. Entonces son los nervios que se encuentran en esta parte posterior de la cavidad torácica y de la cavidad pelviana. Muy bien, jóvenes, eso es todo en cuanto a la práctica del día de hoy.